Tierras remotas lo han visto todo, sequía, peste y hambruna, pero en esa aldea olvidada, entre rocas agrietadas y mandacaros silenciosos, había un mal más antiguo que la tierra misma, un mal hecho de promesas rotas, sangre negada y noches que olor a azufre. La gente se rió de miedo, escupió al suelo y golpeó la madera. Pero cuando la luna salió y los cachorros dejaron de ladrar, solo una mujer tuvo el coraje de decir el nombre del cachorro, criatura, y juró: la bestia ha vuelto, y esta vez él quiere un nombre y un alma. La El Sertón es un lugar de memoria obstinada, una tierra que guarda cada huella como si fuera un pecado y devuelve lo olvidado cuando la luna manda. En Serra Seca, los días pasaban lentamente como una procesión, y las noches venían con un silencio tan denso que parecía que hasta el tiempo se detenía para rezar. Las casas de barro, con sus puertas crujiendo con el viento, cerradas antes del atardecer, los dulces proyectaban sombras torcidas en las paredes, y el ruido de las cigarras se convirtió en un canto de advertencia. Era la época de la luna nueva y el cielo era negro como el carbón mojado. La gente decía que la luna nueva traía cambios, para bien o para mal. Solo Dios y los muertos lo sabían. En el centro del pueblo, la campana, la pequeña iglesia, sonó sola 3 veces, como un dedo acusador golpeando el pecho de quien debe. Y fue entonces cuando doña Raimunda das Dores apareció en la plaza, arrastrando el personal y el miedo. Doña Raimunda fue una de esas figuras que el tiempo olvidó. Tomar, el rostro marcado con arrugas que parecían mapas de otra vida, la bufanda florido siempre atado alrededor de la cabeza y la boca afilada como una navaja de buscador de oro. Decían que había bendecido a niños al revés, que había ayudado a nacer bebés con la oración y cachaza, y que vio al diablo bailando en un patio alrededor de morriños. Pero esa noche no hablaba de un alma atormentada ni de un santo hacedor de milagros. Hablaba del animal. Y su forma de hablar era como si hubiera visto el infierno con mis propios ojos. El animal regresó. Gritó en medio de la plaza, su mirada penetrando la oscuridad. Vi su rastro allí, hacia las montañas. Las gallinas murieron sin sangre y los perros no. Ladraron. Los hombres de la tienda se rieron. Gente endurecida por la sequía, por las serpientes en la bota y la muerte sin vela. Se rieron a carcajadas, como si intentaran ahuyentar el miedo con burla. «Mujer, duérmete», dijo uno. «Eso es miedo a la sequía», gritó otro. Pero nadie notó que el cielo estaba demasiado tranquilo, que el viento era caliente y seco como el aliento de un horno, y que los caballos en el corral estaban agitados, relinchando suavemente, como si sintieran la olor a cosa mala. Raimunda no se rió, colocó su bastón en el suelo agrietado y escupió. «Aparte, ríete, ríete de verdad. Cuando la luna salga redonda, quiero ver quién tendrá coraje para salir de la habitación». Y con eso se dio la espalda, desapareciendo, en la oscuridad, como una sombra antigua. A la mañana siguiente el vaquero Cedo Carmo no apareció. Venta, ni en el campo, ni en ningún otro lugar. Era un hombre de rutina. Las 5 de la mañana a las puertas, 6 a caballo, 7 ya en medio del bosque, gritándole a las oraciones. Pero ese día solo el caballo regresó, cubierto de sudor y sangre, él con los ojos muy abiertos y las patas temblorosas. Llegaron corriendo desde el pueblo, siguiendo a la camino de regreso, y allí, a la entrada del bosque seco, encontraron la primera señal que doña Raimunda no estaba loca. Había marcas en el suelo. Marcas profundas, pesadas, anchas, parecían huellas humanas, pero torcidas, como si los dedos eran más largos, los talones más profundos y el paso más pesado de lo que cualquier hombre podría cargar. A su lado había ramas rotas,
plumas esparcidas y un olor agrio en el aire. Olor a animales, a algo malo, a carne cruda y óxido. El señor Antonio Rocha, la profesora del grupo escolar, fue llamada por el alcalde para calmar a los presentes. Gente, un hombre con una voz agradable, una camisa planchada y zapatos lustrados. Antonio creía en la ciencia, la literatura y las leyes. Venía de la capital, huyendo de un pasado que nadie conocía realmente, y puso un pie en el pueblo con la esperanza de cambiar la mentalidad de la gente. Pero esa mañana, él mismo dudó al ver las huellas. Algún animal grande, un coyote tal vez, dijo, tratando de sonar convencido, pero en lo profundo de sus ojos temblaba la duda. Los ancianos se miraron en silencio. La palabra coyote no tenía sentido allí. Las tierras remotas conocían a sus animales. Eso no era algo tierra. María Elena, la esposa del profesor, estaba en el balcón cuando Raimunda apareció más tarde con el rosario, en su mano y con los ojos hundidos. «¿Lo sentiste, verdad?», preguntó Raimunda sin rodeos. María Elena lo sintió lentamente. Sintió un peso en el pecho, una presión en su aire, como si el mundo hubiera respirado profundamente y ya no supiera cómo dejarlo salir. Raimunda le estrechó la mano. El pacto se rompió y al negarse la sangre volvió a cobrarla. En el pueblo, el clima cambió. La risa dio paso a la oración. La gente empezó a dormir con cuchillos bajo la cabeza. Sobre la almohada, sal gruesa en la puerta, una cruz de paja en el poste de la puerta. Los ancianos comenzaron a contar viejas historias sobre cuando las tierras del interior eran solo bosques y promesa. Dijeron que el padre del granjero había hecho un trato con un santo valiente, San Bartolomé, prometiendo el 7º hijo si llegaba la lluvia. Y llegó la lluvia, pero el hijo nunca nació. Y en la primera luna llena, el niño desapareció en el bosque y solo regresó de noche, aullando por cielo, cubierto de pelo y con ojos de fuego. Pero eso era una leyenda, o era porque ahora las señales volvieron y doña Raimunda, que siempre hablaba demasiado, parecía ser la única que hablaba menos. Se pasaba el día encerrada, arañando el suelo, con café molido y murmurando oraciones que nadie más conocía. Cuando le pregunté qué era, ella solo dijo: «El viento está diciendo su nombre, solo estoy tratando de recordar». Y esa noche, cuando Sino volvió a llamar a su puerta y los perros se escondieron debajo de las casas, el nombre que colgaba en el viento no se dijo en voz alta, pero de alguna manera todos ya lo sabían. Las noches empezaron a pesar de otra manera. Era como si el tiempo tardó más en pasar, como si la oscuridad se extendiera sobre el tierras bajas con el peso de un ataúd cerrado. En la casa de los Rocha, María Elena apenas podía dormir, y cuando dormía, soñaba. Pero no eran sueños comunes, eran visiones. Empezaron como flechas, una montaña en llamas, un grito que viene del medio del bosque, un rostro cubierto de pelo, llorando como un hombre, aullando como un animal. Luego se hicieron más claros. Soñé con un niño caminando solo por un camino rojo, llevando un rosario, hecho de pequeños huesos con las cuentas manchadas con sangre seca. El niño se detenía, la miraba y decía: «¿Fuiste tú quien se olvidó de orar, señorita?». Me desperté sudando, con el corazón acelerado, oliendo el fuerte olor a tierra mojada, aunque hacía tiempo que no llovía. Semanas. Una de esas mañanas fue directo a casa de doña Raimunda. La anciana ya había... Esperó, sentado en el taburete, como si oyera una llamada que nadie más escucha. «¿Lo viste, verdad?», preguntó antes de que María Elena pudiera decir una palabra. Sintió su silencio. Siempre es así. Las mujeres que ayudan a nacer también sienten cuando la muerte quiere para entrar. Y esta muerte viene de muy lejos. Raimunda se levantó lentamente,
Tomó una caja de madera con cerradura de hierro, le quitó el polvo y la abrió. Dentro, envuelto en un lienzo amarillento, había un viejo rosario. Las cuentas estaban oscuros, pequeños e irregulares. Huesos de niños. Esto se hizo en la época de la promesa. El granjero no entregó a su hijo, pero los ancianos hicieron todo lo posible para atar el mal. Enterraron el nombre, enterraron la historia, enterraron la esperanza, pero la sangre es terca. Cuando llega el momento, él mismo cava la tumba. María Elena tomóla con el rosario en sus manos. Sintió un escalofrío recorrer su columna, como si algo en ella le recordara ese objeto. Incluso nunca lo había visto. Raimunda señaló el rosario. Su nombre está ahí, pero solo aparecen a quienes tienen el coraje de orar hasta el final. Afuera, el viento se hizo fuerte y caliente, con olor a animales. Las ventanas se cerraron de golpe. Raimunda hizo la señal de la cruz. Hoy es viernes por la noche y es ese viernes cuando la bestia se acerca más a las casas. En el pueblo, el miedo creció, sin necesidad de palabras. Los niños dejaron de jugar en la calle. Las puertas ahora estaban cerradas con la cruz de San Antonio. Los pollos comenzaron a desaparecer uno a uno, quedándose con las plumas desplumadas y cuerpos marchitos, como succionados desde dentro. Se encontró un buey con los ojos vacíos, el cuero marcado con garras profundas. Las ancianas comenzaron a decir que fue un castigo por una promesa rota. Los más jóvenes susurraron que quizás sería mejor irse de Serra Seca. Pero, ¿quién es que huye de su propia sangre? El señor Antonio siguió intentando mantener viva la razón. Organizando vigilias, repartieron silbatos, dijeron que era una cosa de animales feroces y que con paciencia y la precaución lo resolvería a todo. Pero ya no dormía. Escondió sus ojos hundidos tras sus gafas, fingió no ver las sombras que pasaban rápidamente. A través de las ventanas ni siquiera oí los pasos arrastrados en el patio durante el amanecer. Y peor aún, también empezó a soñar, pero los suyos eran diferentes. Soñé con aulas vacías, con cuadernos rotos y un niño sentado en el último escritorio, con los ojos rojos y la voz profunda diciendo: «El Señor ya te lo enseñé antes, ¿recuerdas? Ahora me toca a mí». En la noche de 1900, luna creciente, algo cambió. El pueblo se volvió más frío de lo habitual. Un silencio tan profundo cayó que se oía el crepitar de las brasas dentro de las estufas. Raimunda dice que fue la rotura ante el paso del animal. María Elena se quedó en casa arrodillada, con el rosario de huesos en sus manos. Rezó el primer misterio. La vela tembló. Rezó el segundo. La vela se apagó. Cuando llegó al tercero, oyó algo arrastrándose desde el afuera, un sonido húmedo y pesado, como uñas clavándose en arcilla seca. Ella presionó el rosario con fuerza, pero no se atrevió a abrir la puerta. Entonces oyó la voz, oh, casi humano, casi infantil. Solo falta un nombre por completar. Por la mañana fue a la escuela. Encontró a su Antonio en la trastienda, sudando, escribiendo, frenéticamente en un viejo cuaderno. Cuando se acercó, vio que él repitió las mismas palabras. El séptimo hijo no fue dado. El séptimo hijo no fue dado. Se le dio, ella lo sacudió. Se despertó como si estuviera en trance. Soñé con el granjero, dijo sin aliento. Me estaba gritando, dijo que la deuda era nuestra. Ahora, María Elena estaba sentada a su lado, sin saber si llorar o rezar. Esa misma tarde, un niño desapareció. Juan Ociño, nieto de doña Celina, lo vieron por última vez, yendo a buscar agua del pozo. Solo encontraron el cubo caído y marcas en el suelo, como si alguien hubiera sido arrastrados. El pueblo entró en pánico. Las madres encerraron a sus hijos. Los hombres salieron armados y el
cura mandó tocar las campanas hasta romper el badajo. Doña Raimunda fue a la cruz del pueblo, enterró 3 pollos vivos y esparció sal gruesa en una cruz. «Si no encontramos su nombre, le pondremos otro», dijo, «porque el animal no mata, por hambre mata para recordar». Y esa noche, mientras todos se escondían, María Elena tomó el rosario de nuevo y decidió rezar hasta el final. Las cuentas de hueso ardían en su mano. Con cada Ave María, una sombra bailaba en la pared, y cuando llegó la última, factura, una palabra apareció en su mente. Un nombre antiguo, olvidado y prohibido, pero antes de que ella podría decirlo en voz alta, un aullido recorrió el pueblo, largo, doloroso, casi humano. El seco pueblo de la montaña respiraba suavemente, como un animal acorralado, orejas erguidas, olfateando el peligro en la oscuridad. Ya nadie hablaba en voz alta, ya nadie reía. Incluso el sonido del mortero, tan común en las mañanas de frijoles y maíz, había desaparecido. Todo el pueblo parecía suspendido, como si colgara de un hilo invisible entre el miedo y la desesperación. El pequeño Johnny aún no había sido encontrado. La búsqueda comenzó al amanecer, pero pronto se desvaneció. Los hombres que entraron al bosque regresaron en silencio, con el rostro pálido y los ojos evitando detalles. Uno de ellos, Chico Candeiro, un hombre de mano pesada y lengua liberado, regresó sin camisa, con profundos rasguños en el pecho y la mirada perdida. Solo dijo una frase: «Todo estaba muy tranquilo, y la tierra olía a sangre vieja». El señor Antonio reunió a los hombres en la escuela, que ahora servía de cuartel, iglesia y escondite. Mapa dibujado a mano en la pizarra. Intentó convencer a la gente de que era obra de un animal salvaje, quizás un felino, un invasor del norte perdido por la sequía. Pero ya nadie creía, ni siquiera él. Cada vez que intentaba borrar huellas extrañas con lógica, otra historia brotó, como la espina de Mandacaru, un grito escuchado temprano en la mañana, una sombra cruzando el patio, un cerdo encontrado sin lengua, un gallinero vacío lleno de profundas marcas en el suelo. Era como si el pueblo estuviera siendo puesto a prueba, probado, y cada noche era peor que la anterior. María Elena andaba con el rosario de hueso escondido en el dobladillo de su falda. Desde que el último billete ardía en su mano, el nombre olvidado no salía de su cabeza. No era un nombre cualquiera. Cargaba con el peso de una maldición. Era un nombre antiguo, de origen olvidado, que parecía provenir de lo más profundo de la tierra agrietada. Ni siquiera dijo señor Antonio. Pensó que si decía eso, el animal lo sabría y vendría a buscarlo, pero también lo sabía. El tiempo de espera estaba terminando. En la tercera noche, después tras la desaparición del niño, el pueblo se llenó de un silencio que no parecía humano. No había viento, ni cigarras, ni ranas en el pantano. Era como si el mundo se hubiera detenido a escuchar algo que se acercaba. Las velas de la iglesia estaban iluminados incluso antes del atardecer. El padre Clemente, con su sotana, se desvaneció y el rosario se quebró. Cantó viejas letanías que nadie recordaba haber oído ya. Y doña Raimunda, sentada en la primera fila, rezaba con los ojos cerrados y los dedos temblorosos. Dijo en voz baja: «Viene hoy, ya se ha olido la sangre, ahora es el alma. ¿Qué falta?» Afuera, los faroles colgados en los balcones bailaban sin viento. Las ventanas cerradas no podían ocultar el miedo de las casas. Los niños se escondían debajo de las camas, madres con los ojos rojos de tanto rezar, hombres con escopetas en el regazo, y Fe se rompió el pecho. Entonces se oyó el grito. No era el grito de una persona, ni el de un animal. Era un sonido innombrable, un rugido que parecía surgir de la tierra, rasgando el cielo, haciendo temblar las ramas de los árboles. Un grito de dolor y ira,
mezclada con hambre y anhelo, un grito que hizo que los caballos chocaran entre sí. Dentro del corral y las viejas tocan la madera, cruzan los dedos y se mojan las ropas de miedo. La plaza se llenó de voces, todas queriendo saber de dónde venía el sonido, pero nadie quería ser el primero en irse. Fue entonces cuando Toinho do Grilo, el vigilante del corral, llegó corriendo. Llegó tropezando con la ropa rota, en la cara arañada por las uñas, la sangre goteaba de un corte profundo en su hombro. El animal es allí en el corral. Mató a mi hermano. La confusión fue inmediata. Gritos, carreras. El sacerdote dirigía las oraciones. Doña Raimunda gritaba para que la gente no abandonara la iglesia. Pero el señor Antonio agarró la escopeta, lo llevó con mano temblorosa y se fue. María Elena lo siguió. Encontraron el corral. Abierta de par en par, la puerta se abrió de golpe como por una fuerza tremenda. El suelo fue removido, la tierra se mezcló con sangre. En el medio, el cuerpo de su hermano. Toinho desgarrado, con el rostro desfigurado, como si unas garras le hubieran atraído el dolor. Cada pieza. Pero lo peor era el símbolo. En el pecho de la víctima, dibujada con su propia sangre, había una cruz torcida, realizado con 2 líneas curvas, el mismo signo que María Elena había visto en el rosario. Doña Raimunda llegó poco después, con el rostro pálido y un rosario en la mano. Miró a símbolo, miró a María Elena y dijo: «Él sabe que te acuerdas». Y entonces señaló a Mata: «La noche que viene es la noche de la inundación. Y no solo va a matar, sino que ve a buscar el nombre que falta». De regreso al pueblo nadie durmió. La iglesia se convirtió en un refugio. Los niños lloraban en silencio. La campana ya no sonaba y el cielo comenzó a iluminarse sin traer paz, porque el grito aún resonaba en los corazones de todos, y la sangre derramada dejó un olor que ni siquiera el viento podía llevárselo. El día amaneció extrañamente, salió el sol, pero sin fuerza, una luz blanca y tenue que parecía más un velo que claridad. Las gallinas no cantaron, los bueyes no mugieron y hasta los buitres desaparecieron del cielo. Las tierras del interior estaban silenciosas y secas. El silencio no era solo la ausencia de sonido, fue una advertencia. Era como si la tierra misma contuviera la respiración, esperando a alguien. Tuvo el coraje de hacer lo que nadie quería, y fue ese día, después del tercer entierro en menos de una semana, que la decisión estaba tomada. Irían a las montañas, al lugar donde los antiguos evitaban el pacto, donde, según historias que se contaban solo al amanecer y a puerta cerrada, se había hecho y el mal había sido sellado con una promesa rota. El señor Antonio limpió la escopeta por 10ª vez. Sus manos temblorosas intentaron disfrazar el miedo con movimiento. María Elena envolvió el rosario de hueso en un tela blanca, la metió en el bolsillo de su vestido y no dijo ni una palabra. Y la señora Raimunda, con los ojos hundidos y el rostro surcado por la edad y los presentimientos, apareció con un viejo bolso de cuero, lleno de cosas que solo ella sabía para qué servido. Hojas secas, un vaso con una cruz de sal gruesa, una vela negra, una botella con agua funeraria y un pequeño libro encuadernado en cuero con oraciones escritas a mano. «No es para matar al animal», dijo, «es para recordarle lo que era antes». Subieron la montaña antes del atardecer, pero el cielo ya se estaba oscureciendo como si fuera de noche. Tenía prisa. El camino estaba seco, lleno de piedras sueltas, espinas y mandacaru con flores orientadas al oeste. No hay animales en el bosque, ni siquiera pájaros, solo el sonido de los pasos y el viento cálido que venía de atrás susurrando palabras que nadie quería entender. Aimunda siguió adelante, como si supiera dónde pisar. El agujero está ahí, en el ojo de la cueva. Es donde el granjero rezó.
es donde el niño desapareció. A mitad de camino, se detuvieron en un claro. Raimunda les dijo: «Allí hay más». Con 100 años, el granjero se arrodilló en medio de una severa sequía, con su esposa dando a luz a su 7º hijo y el campo convertido en polvo. Le prometió su hijo a San Bartolomé, juró en voz alta, con testigo, y encendió una vela. Pero la lluvia cayó antes del bautismo, y cuando la gente fue a recoger la promesa, él la negó. Dijo que era una broma, la desesperación de un padre. Mandó a todos al infierno. Esa misma semana el niño desapareció, y cada 7 generaciones una nueva sangre nacida del mismo linaje despertó el llamado. Fue como si la tierra exigiera lo prometido, aunque los vivos ya lo hubieran olvidado. ¿Y quién es la sangre? ¿Esta vez?, preguntó María Elena en voz baja. Raimunda no respondió. Miró al suelo, aferró el rosario y simplemente dijo: «Hay un nombre que no debe pronunciarse fuera de la cueva». Continuaron su ascenso. Con cada paso, el aire se volvía más denso, más caliente. La vegetación parecía secarse antes de ellos. Luego, en la cima de la montaña, entre 2 rocas retorcidas como dientes, encontraron la entrada. Una grieta profunda y negra, con olor a mojo, hierro e insectos. Raimunda encendió la vela negra. La llama salió azul. Aquí el tiempo no vale nada. Aquí es donde el pacto aún respira. Entraron lentamente. La oscuridad era casi líquida. El suelo estaba frío y húmedo, incluso con el calor afuera. Y al fondo de la cueva había un círculo de piedras, con una cruz rota en el centro y marcas en el suelo como si algo se arrastrara por allí. Adentro, atrapada entre la tierra y el olvido, Raimunda comenzó a rezar. Voz firme, lenta y antigua, una oración que parecía venir de otro siglo. María Elena sacó el rosario de su bolsillo, las cuentas temblaban en su mano. El señor Antonio apuntó con la escopeta a la entrada del cueva, sudando profusamente, y entonces oyeron un sonido profundo. Primero lejos, luego cerca, pasos pesados, respiración profunda, un gruñido que arañó el aire. Entonces, de las profundidades de la oscuridad, emergió una figura alta, encorvada y peluda, con ojos como brasas. En una hoguera funeraria, un hombre, algo que alguna vez fue un hombre, cubierto de dolor y furia, con los dientes al descubierto y la piel rebosante de pelo y garras. María Elena dio un paso adelante. «Eras un niño. Te arrebataron de tu madre, te olvidaron». La criatura se detuvo, aulló. El señor Antonio disparó. El disparo le dio en el hombro, pero no lo derribó. El animal se giró furioso, pero antes de que pudiera... Atacado, Raimunda tiró la botella de agua del muerto al suelo y gritó: «San Bartolomé, toma lo que es tuyo». El suelo tembló. El viento se arremolinaba en el cueva, la vela se apagó y María Elena, con lágrimas en los ojos, puso el rosario en el pecho de la criatura. La bestia gritó, un grito que no era solo de dolor, era de recuerdo, de desesperación, de añoranza. ¿Quién era? La tierra abrió una grieta en el suelo. El animal cayó de rodillas, miró a María Elena y susurró con voz de niño. Me volvieron a llamar. Solo quería irme a casa. Y entonces desapareció. En el agujero, tragado por la tierra, caliente, el silencio regresó, pero era un silencio diferente, llena de algo indescriptible. Doña Raimunda cayó de rodillas. Fue acusada y lo será de nuevo. Cuando la sangre olvida el miedo, el regreso de la montaña fue silencioso. Ninguno de ellos habló, una sola palabra durante el descenso. El cielo permaneció extraño, una mezcla de gris y rojo, como si el sol hubiera olvidado su camino y el tiempo se detuvo a observar. Los pájaros no regresaron. El viento parecía observar. Y incluso, con el agujero cerrado, incluso con la criatura desaparecida en la tierra caliente,
Nadie sintieron alivio. Su silencio era un acuerdo tácito, una pesada certeza de que no había terminado. María Elena caminaba con su rosario sucio de tierra en mano. Las cuentas de hueso estaban agrietadas, algunas rotas, otras ennegrecido, pero el nombre, ese nombre que se había grabado en su mente, ahora parecía borrado, como si hubiera sido escupido de nuevo al olvido. Al llegar al pueblo, la llegada del trío fue recibida con ojos muy abiertos y oraciones murmuradas. Nadie preguntó qué había pasado, nadie tuvo el coraje. Solo el padre Clemente se acercó y dijo: «Si volvió con vida es porque todavía hay cosas por resolver». María Elena simplemente respondió: «No todo volvió. Una parte se quedó allí, pero otra parte vino con nosotros». En las noches siguientes, la luna brillaba intensamente, redondo, blanco, con un brillo que parecía burlarse del miedo humano. Y fue entonces cuando comenzaron los susurros. Primero fueron los bueyes los que se negaron a pasar cerca de la cueva, incluso cuando fueron guiados con un palo y gritando. Entonces la leche de las vacas se agriaba en minutos. Y luego los sueños. Casi todos. Comenzó a soñar con el mismo chico. Piel pálida, cabello pegado a la frente, ojos rojos y un susurro en la boca. Aún no se ha dicho el nombre. Doña Raimunda. Se encerró en la casa, dibujó símbolos en el suelo, esparció café molido, alineó velas en forma de cruz. Cuando María Elena llamó a su puerta, la anciana abrió con los ojos hundidos y una voz casi sin fuerza. No fue sellado, solo fue recordado. Su dolor no acepta oración. Y ahora que conoces el nombre, quiere que lo digas. María Elena sintió que se le revolvía el estómago. El nombre latía en su interior, pero no salía. Estaba ahí, en mi garganta, como una oración prohibida. El señor Antonio, antes, así que, firme, empezó a cambiar. Pasaba horas mirando al vacío, escribiendo palabras, cosas extrañas, en trozos de papel, garabateando el símbolo de la cruz torcida con líneas temblorosas. Empezó a hablar consigo mismo. Decía cosas como que era mío, estudiante, era mi examen o no completé la lección. María Elena intentó traerlo atrás, pero sintió que algo dentro de él había hecho demasiado espacio, un espacio que el animal ahora usaba para caminar. En la noche del 8º día, el pueblo se perdió la luz. No quedaban velas encendidas. Las lámparas crepitaron y se apagaron. Solo. La campana de Middleston, la iglesia sonó 12 veces, incluso con la cuerda rota. Y entonces vino el ruido, pasos pesados en la calle de barro, como si garras estuvieran rascando el suelo. La casa del señor Antonio fue la primera en ser rodeada. María Elena corrió allí y lo encontró, arrodillado en el suelo, con los ojos rojos y la cara cubierta de sudor. «Él está aquí», dijo, «dentro de mí. Soy la sangre, soy el hijo olvidado». Y entonces aulló. Pero no era el aullido de una bestia, era un lamento, un grito profundo, como el de un niño perdido, miedo a la oscuridad. El cuerpo de Antonio empezó a temblar. Apareció vello en los brazos, crecieron las uñas, los dientes se alargaron. La transformación empezó allí mismo, en el aula improvisada, con cuadernos. Tendido en el suelo y la luna asomándose por la ventana, María Elena dio un paso atrás. Sabía que no podía matar, sabía que no podía huir. Sabía que la única arma que tenía era el nombre. Con voz temblorosa levantó el rosario agrietado y habló. El nombre salió lentamente como si el aire se resistiera. Bartolomé. La criatura se detuvo, los ojos antes en llamas parecía vacilar. Bartlom, hijo del olvido, te llamo por nombre que te fue negado. El monstruo rugió, pero fue un rugido de dolor, un sonido rota,
como si los huesos se estuvieran quebrando por dentro. María Elena dio otro paso. Te entregaron a la oscuridad, pero hoy te devuelvo a la memoria. El animal se tambaleó. El cuerpo empezó a encogerse. La piel se desgarró hacia adentro. El pelo le ardía en su propio cuerpo y, al caer, ya no estaba. Más salvaje, era un hombre desnudo y delgado, cubierto de sangre y barro. Era el señor Antonio, con ojos abiertos, fijos en la nada, vivos, pero ausentes. El pueblo nunca volvió a ser el mismo. Lo mismo. La gente hablaba poco, rezaba mucho. Los niños comenzaron a ser bautizados con dos nombres, uno por el santo, otro al olvido. La escuela estaba cerrada, la iglesia pintada por dentro con lima virgen y bendecida en cada luna nueva. Y María Elena permaneció allí en silencio. Llevaba el rosario roto en el bolsillo y miraba las montañas cada vez que el viento era demasiado fuerte. El tiempo pasaba, lentamente, como sucede en el sertón, pero en las montañas secas los días ya no tienen el mismo color. El cielo seguía azul, la tierra seguía agrietada bajo el sol, el viento silbaba entre los mandacarus. Pero había algo diferente, algo que nadie sabía explicar, una sombra que no abandonaba los rostros de las personas, incluso con la luz de día. Lo que sucedió en esa montaña se convirtió en un susurro, una oración, un secreto. En las madres hablaban poco, los padres evitaban contar historias y los niños crecían escuchando. No preguntes, hay cosas que es mejor no saber. El señor Antonio nunca volverá, enseñaba. Pasaba sus días sentado en la vieja escuela, ahora cerrada y con las ventanas cubiertas con cruces de madera. Miré hacia el patio donde los niños corrían con los ojos vacíos de alguien que veía lo que no debía. La transformación había dejado marcas que no eran físicas. A veces, por la noche, la gente decía haberlo oído rezar en voz alta. Otras veces hablaba consigo mismo, repitiendo el nombre de Bartolomé como si fuera una oración o un castigo. María Elena siguió con su vida, pero llevaba un peso en el pecho. Continuó asistiendo en partos, bendiciendo a niños y ayudando a ancianos a morir con paz, pero siempre con la vista puesta en las montañas. Cada vez que la luna comenzaba a crecer, encendió velas y esparció sal en el umbral. El rosario de hueso se guardaba en una caja de madera enterrada bajo el altar de la iglesia, donde solo ella y el sacerdote lo sabían. Y incluso allí, envuelto en tela y rezando, aún ardía como si las cuentas aún estuvieran allí. Tenía memoria. Doña Raimunda, la mujer de oración que veía el mal antes que todos los demás. Desapareció. Nadie la vio irse. Nadie la oyó despedirse. Un día simplemente no había más. La puerta de la casa abierta, el taburete volcado, el pañuelo floreado atado. En una rama seca en la cima de la colina, la gente buscó durante días. Registraron el bosque, los arroyos, los viejos túneles de la época del ferrocarril. Nada, solo una oración, escrito con carbón en la pared de arcilla. El nombre ya se ha pronunciado, pero la promesa sigue viva. Desde entonces, cuando el viento sopla fuerte en la ladera de la montaña, algunos juran oír su voz se mezclaba con las hojas. La promesa se cumplió, pero la montaña nunca duerme. La iglesia se ha convertido en un refugio. En las noches de luna llena, la gente se reúne, incluso sin misa, incluso sin predicación. Encienden velas, rezan juntos, cantan bendiciones, antiguos que apenas conocen el significado. La campana, ahora silenciada por decisión propia, suena solo cuando nace un niño. Y cada nuevo bautismo se realiza con dos nombres, uno para ángel guardián, otro para confundir lo que vive en el bosque. Y el animal nunca más. Fue visto, pero nadie cree que se haya ido, porque el mal en Serra Seca no es
necesita forma para existir. Vive en el nombre tácito, en el pacto no pagado, en el sangre que olvida. Algunos dicen que duerme al pie de la montaña, esperando el próximo ciclo. Otros que nunca fue solo uno, que el olvidado siempre regresa en otro cuerpo con otra piel, pero con el mismo dolor, el dolor de lo prometido y negado. Por lo tanto, cuando el viento se calienta demasiado y el cielo se oscurece sin nube, la gente de las montañas secas cierra sus puertas, apaga sus lámparas y no invoca a nadie por su verdadero nombre, porque saben que la montaña escucha y que si oye el nombre correcto, el animal puede bajar. De nuevo, buscando lo que falta en el rosario. ¿Y estás seguro de que sabes tu verdadero nombre? Si esta historia te hizo latir el corazón fuerte, si el miedo soplaba allí a tu lado mientras escuchabas, entonces disfruta del video, suscríbete al canal y comenta a continuación. ¿Crees que un nombre puede llevar una maldición? Y no lo olvides, en la próxima luna llena la montaña, puede que no sea tan silencioso.